Muy buenas tardes, amigos de TVO Noticias. Al momento de Cuarto Poder, los saludamos con el gusto de siempre. La tarde de este martes 17 de junio del 2019 le estaremos a usted informando los acontecimientos más importantes generados en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y por supuesto toda la actividad del mundo deportivo, algunas situaciones que tienen que ver con conflictos sociales en el estado de Chiapas, la situación y actualización de la Guardia Nacional que ha comenzado su despliegue ya en la frontera sur. Estaremos platicando todos los detalles con nuestro compañero Rafa Victorio, que le ha dado seguimiento en las últimas semanas a este tema de la migración. Por supuesto, también algunas molestias que tienen diversos estudiantes de distintos planteles del Covach con relación a la beca que prometió el gobierno federal y que dicen ellos todavía no han cumplido, no ha caído pues este recurso económico. Además estaremos platicando en una entrevista, está en el estudio para que nos comenten un tema fundamental y que tiene que ver con el decreto del tema del cañón del sumidero. Más adelante le estaré dando detalles de esta situación. Por supuesto, también lo que se ha informado en el Congreso del Estado de Chiapas con el tema de una iniciativa que hoy se aprobó y que tiene que ver con el manejo adecuado de los residuos sólidos. Algunos datos importantes que tienen que ver y que hacen referencia a que Chiapas se generan más de 5,188 toneladas de residuos. Le presento aquí estas imágenes y voy a dejar por supuesto el sonido para que usted vea a qué nivel han llegado los conflictos sociales en el estado de Chiapas. Esto ocurrió ayer por la tarde en el tramo carretero Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas. Desafortunadamente un elemento de la policía resultó con lesión de arma de fuego, una protesta que terminó en enfrentamiento. Creo que vienen de este lado, güey. Creo que vienen aquí nomás. Vamos a darnos la verga para allá abajo. Ahí tenemos que ver. ¡Ay, le pegaron los guantes de Quique, güey! ¡Ambulancia! ¡Aguante! ¡La madre! Quique, ¿qué le pasó a Quique? ¡Le pegaron! ¡Están tirando! ¡Cúbrelo acá! ¡Están tirando, güey! ¡Súbelo! ¡Vamos! ¡Aguante, güey! ¡Vamos bien, jefe! Bueno, esto que usted ve o que vio en su pantalla hace referencia a este enfrentamiento que se dio entre pobladores de Ixtapa y elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que procedieron a este desalojo. Estaban pidiendo que se entregue el recurso del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, hablamos del COPLADEN, de manera efectiva. Esta situación ya cambió, se va a entregar este recurso, pero es a través de la asignación de obras, una situación que ha generado conflictos no solamente en Ixtapa, sino también en Bochil, en El Bosque. Han sido otro de los ayuntamientos donde está esta disputa social que desafortunadamente termina en un enfrentamiento. En este operativo de desalojo hubo algunos resultados que dio la Fiscalía y que tiene que ver con la detención de 8 personas y que además también ya se investigan estos hechos para dar o detener a más personas involucradas en este acontecimiento. Pasamos y justo hablando de temas de la nota roja, aquí le presento el reporte completo con Edber Mayorga. ¿Qué tal, amigos de Cuarto Poder? Nos encontramos sobre el sentido de poniente a oriente del Libramiento Sur, a la altura de la calzada Samuel León Brindis, en el que hace algunos instantes se registró un fuerte accidente de tránsito entre este vehículo marca Volkswagen tipo Sport, color negro y engomado del estado de Chiapas, el cual impactó de manera lateral a la unidad marca Volkswagen tipo Golf
con placas de circulación del Distrito Federal, el cual, según los primeros reportes, realiza un corte de circulación al llegar a este retorno. Sin embargo, por alguna extraña manera se retrocede, se tira de reversa, siendo impactado de manera lateral, resultando lesionada la conductora del vehículo tipo Sport color negro. Como vemos, ya hay elementos de tránsito y vialidad municipal tomando conocimiento de lo sucedido, así como también paramédicos de Protección Civil Municipal, los cuales realizaron la valoración de la fémina, determinando su traslado a un nosocomio. Bueno, ahí tiene parte de la narración que hace mi compañero Edber Mayorga con este desafortunado accidente ocurrido en la capital chiapaneca. Lamentablemente, todos los días les tenemos que informar a ustedes estos acontecimientos que pasan, más que por una situación que tenga que ver con la autoridad. Esto es un tema de falta de cultura al, por supuesto, transitar en Tuxtla Gutiérrez con las unidades. Pasamos a otros asuntos y ahora vamos a platicar de un tema importante que tiene que ver, por supuesto, con el medio ambiente. El día de hoy está con nosotros en el estudio Cintia Reyes. Ella es presidenta de la Asociación Civil Tierra Verde, Naturaleza y Cultura, que nos va a exponer este tema que tiene que ver con el polígono del Cañón del Sumidero. Cintia, buenas tardes. Hola, ¿A qué hace referencia el tema? Hola, muy buenas tardes. Gracias por darnos permiso de estar acá. Bueno, pues nosotros como organización estamos muy preocupados por el tema del nuevo decreto del Cañón del Sumidero, que si bien comenzó un proceso desde el 2012, a la fecha no ha salido publicado el nuevo decreto, lo cual ha sido un impedimento para poder dar un siguiente paso para el manejo de esta área natural protegida, que es patrimonio de todos los chiapanecos y de todos los mexicanos, y que requiere realmente acciones con un plan de manejo que nos permita poder prevenir ciertos pues acontecimientos que dañan el medio ambiente. ¿En qué consiste el decreto, Cintia? Bueno, el decreto, ya existe un decreto 80, de es un cambio en el polígono, okay, en donde el área hace 20 años comenzaron a las colonias de Tuxtla Gutiérrez comerse el área natural protegida. Entonces, en este nuevo decreto lo que se hace es que esas colonias que comenzaron hace 20 años se desincorporan, pero para Tuxtla Gutiérrez. Principalmente hay una zona en la parte norte de Tuxtla Gutiérrez, que son las montañas que nosotros vemos desde cualquier punto de la ciudad, que son las que ahorita nos están frenando pues los derrumbes, deslaves. Cada vez que llueve fuerte, si no cuidamos esas montañas, siempre vemos sobre el Libramiento Norte grandes cantidades de tierra, de piedras. Entonces, esas montañas nos están protegiendo para eso y ahorita no tienen una categoría de conservación muy clara. ¿Cuántas hectáreas son más o menos? Las que se están incorporando son alrededor de 4.500 hectáreas. Para recuperar esta área natural protegida, y se perdieron con esas colonias hace 20 años. ¿Sería el equivalente a las que ocupan estas colonias? ¿Cuántas colonias Un poco son? más. Las colonias son 91 colonias y estas ocupan aproximadamente 2.900 hectáreas, entonces se recupera un poquito más de lo perdido con esas colonias. Cintia, ¿ustedes van a participar en este programa que se anunció de la CONAM justo por el tema de invasiones para recuperar, reforestar y salvaguardar este área natural? Como sociedad civil organizada y también en conjunto con personas que viven en colonias aledañas que están preocupadas por este entorno, hemos desde hace ya muchos años empezado un proceso de tratar de reforestar esta zona, pero que también nos sumamos ahorita a este nuevo proyecto de restaurar estas zonas que se habían perdido y que son vitales para la población. ¿Qué está deteniendo el decreto o que ya puedan ser liberadas estas 4.000 hectáreas, 4.500? Como sociedad yo te pudiera decir que hay una falta de voluntad política en ese sentido, porque ya se tiene todo. Como te decía, desde el 2012 se comenzó un proceso, pasó por una consulta pública, han habido muchos respaldos por parte de las organizaciones, donde emitimos nuestro acuerdo de que sí estamos de acuerdo con este polígono, y aún así no ha pasado más, ¿no? ¿Acercamiento o nuevo acercamiento ahorita con la autoridad, en este caso sería el Congreso o quién sería? No, depende de las oficinas nacionales en el DF, en el Estado de México. Ahí es donde necesitamos que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, pero desde las oficinas centrales, puedan emitir este siguiente paso.
¿Crees que tarde mucho? ¿Qué? La verdad, como sociedad desconocemos, hemos estado pidiendo que nos informen cuánto tiempo más va a llevar esto, porque sí es muy importante, y lo que estamos esperando y pidiendo a las mismas autoridades es que lo saquen lo antes posible. Además de recuperar estas 4.500 hectáreas, ¿habría algún programa aquí en estas 4.500 hectáreas de reforestación, de vigilancia? Esas 4.500 hectáreas están conservadas ahorita. Están conservadas. Entonces, lo que se requiere es continuar con un proceso que después de un decreto existe un programa de manejo que se tiene que actualizar, se tiene que donde incluye todas las acciones de conservación de la zona, incluso con la gente que vive alrededor, para poder conservar entre todos esta área. ¿Cómo han visto ustedes el tema de las invasiones que están ya sacando a las organizaciones? Pues la verdad es que estamos muy contentos en el sentido de que en esta ocasión las autoridades sí están haciendo lo que les toca. Estuvieron muchos años atrás sin tocar estos temas, estaban en completa ilegitimidad, quebrantando todas las leyes y aún así no pasaba nada. Y en este momento se está empezando a aplicar la ley. Esto es muy bueno y es en beneficio de todos los ciudadanos. Cintia, ¿qué diagnóstico hay de las áreas naturales protegidas en Chiapas, en general del medio ambiente en cuanto a invasiones, contaminación, daño? Uno de los principales problemas dentro de las áreas es el tema de las invasiones. No te sabría decir el dato exacto de cuántas invasiones, pero al menos todas las áreas naturales protegidas, al menos alguna, tiene alguna invasión dentro de ella, o conflictos por este problema de tierras, ¿no? Pero sí es muy importante aplicar la ley como se debe para evitar estos conflictos. ¿Algún mensaje final a la población, Cintia, que quieras agregar? Pues que es muy importante que como ciudadanos participemos, que nos informemos de estos procesos y que a su vez no nos dejemos engañar. Todo el proceso de las invasiones que han estado afectando nuestro patrimonio ha sido derivado de una desinformación, de una necesidad y de grupos que se aprovechan de este desconocimiento y de esta necesidad. Entonces, si somos ciudadanos informados y entendemos cómo son estos procesos y que además estas zonas no son aptas para vivienda porque son zonas de riesgo, podremos entonces asegurar así un patrimonio para nuestra familia y además la conservación del medio ambiente. Perfecto, gracias. Estuvo en el estudio Cintia Reyes, presidenta de la Asociación Tierra Verde, Naturaleza y Cultura, hablando del tema del polígono del Cañón del Sumidero, y es fundamental pues que estas 4.500 hectáreas se puedan recuperar. Vamos a más información, está en la línea telefónica mi compañero Rafa Vittorio. Rafa, ha comenzado ya el despliegue de la Guardia Nacional, actualízanos la información, además también nos tienes por ahí otros datos que tienen que ver con el aseguramiento de droga. Buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo. Así es, esta mañana de este martes en la frontera empezó el despliegue de la Guardia Nacional, ya se empieza a notar su presencia, al menos ya cuentan con los uniformes y con las siglas de la Guardia Nacional. Están haciendo hoy por el mediodía, realizaron un operativo en el centro de Tapachula, en donde revisaron, apoyando a personal del Instituto Nacional de Migración y de la Policía Federal, a migrantes que se encontraban en el Parque Central, de los cuales solamente, hasta la información que tenemos hasta el momento, solamente detuvieron a 3 personas de origen hondureño que no pudieron demostrar su estancia legal en territorio mexicano. También los elementos de la Guardia Nacional se han instalado en los retenes que mantienen las autoridades migratorias y la Policía Federal en las carreteras, en la zona de El Manguito rumbo a Ciudad Hidalgo y en la zona de Viva México rumbo al centro del estado. En la frontera sur, en donde me encuentro ahorita, a las márgenes del río Suchiate, por lo menos el día de hoy no ha hecho presencia la Guardia Nacional, aunque sí realizaron un recorrido en la zona del río por el municipio de Frontera Hidalgo y Metapa de Domínguez, hasta donde tenemos la información confirmada. Eso es lo que está ocurriendo en cuanto a la presencia de la Guardia Nacional en esta frontera sur, Adolfo. Oye, Rafa, justo en ese tema, antes de pasar al otro punto no menos importante también que nos vas a platicar, el sector empresarial, ¿cómo ha tomado la decisión de la llegada de la Guardia Nacional, un despliegue importante de elementos? Y bueno, ayer también revisábamos un poco el tema de la ley de la Guardia Nacional. En algunos de los apartados, no explícitamente, pero sí tienen facultades, digamos, para poder detener a los migrantes siempre y cuando reciban
una petición por parte del Instituto Nacional de Migración que inclusive también contempla el tema de la revisión de documentos. Así es, solamente ellos están por el momento en apoyo al Instituto Nacional de Migración para detener o asegurar o rescatar a migrantes que hayan ingresado irregularmente a territorio mexicano, es decir, que no cuenten con documentos de estancia regular o legal en México. Los sectores empresariales hasta el momento se han mostrado un poco apáticos para dar alguna declaración en relación a este despliegue que, como no se había dado y se había venido anunciando, los sectores productivos, la Coparmex, por ejemplo, pidió mayor vigilancia, no solamente para atención a los migrantes, sino para la seguridad en general. Y los comerciantes de Tapachula, desde hace algunos meses, con la presencia de estos migrantes en forma masiva, solicitaban que se limpiara el centro de la ciudad, que ya está ocurriendo desde hace algunos días. En Ciudad Hidalgo, mientras tanto, en las márgenes del río Suchiate, los comerciantes que realizan el comercio, el trasiego a través de balsas por el río Suchiate, solicitan que no les vaya a afectar sus actividades comerciales, toda vez que de estas actividades dependen miles de familias que viven en Ciudad Hidalgo, en esta zona fronteriza, Adolfo. El otro tema, Rafa, el aseguramiento también de droga. Así es, esta mañana se dio a conocer por parte de la Fiscalía General de la República que detuvo o aseguró un cargamento de 127 kilogramos de marihuana que era transportado en un tráiler que procedía del centro del país hacia la frontera con Guatemala. Fue en el tramo carretero de Tapachula a Ciudad Hidalgo, a la altura de Metapa de Domínguez, en donde agentes de la Policía Ministerial Federal realizaron la revisión del vehículo y encontraron la droga, así como 1 kilogramo de droga sintética. Este cargamento de droga iba con destino a Honduras, al parecer, de donde las placas del vehículo son de ese país, en donde también fueron detenidas 2 personas que fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal para que se determine su situación jurídica. Este camión traía otras mercancías rumbo a la frontera, son mercancías de importación que precisamente van hacia Centroamérica, Adolfo. Gracias, Rafa, por esta intervención tan oportuna en estos 2 acontecimientos que son, por supuesto, de relevancia y de interés para la sociedad. Abrazo, Rafa, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a más información y de esto que ocurre allá en Tapachula. Regresamos a la capital chiapaneca. El día de hoy hubo algunas protestas enfocadas en el rubro de la educación muy temprano. Mi compañero Rodolfo Flores le dio seguimiento a esta protesta que hicieron habitantes del municipio de Benemérito de las Américas, que están exigiendo a las autoridades la construcción de una secundaria técnica agropecuaria. Son cerca de 800 los estudiantes que están interesados pues en este proyecto y que hasta el momento no han obtenido una respuesta contundente o favorable por parte de las autoridades. Rodo, tú estuviste en el lugar, ¿qué más te dijeron? Buenas tardes. Adelante, Rodo, buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Te saludo con mucho gusto y también a todo el auditorio de TVO Cuarto Poder para informarles. Y es que, bueno, habitantes del municipio de Benemérito de las Américas, en la zona selva de la entidad, realizaron una protesta en Tuxtla Gutiérrez este día para exigir la creación de la Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria, ya que son cerca de 800 alumnos que requieren cursar este nivel y no hay cupo en la única institución de este nivel que existe. Algunos jóvenes tienen que viajar hasta 1 hora para continuar con sus estudios. Los inconformes dieron a conocer que esta petición es añeja, desde hace 20 años, es el tiempo que llevan solicitando la creación de la escuela, ya que existe una población aproximada de 35,000 ciudadanos y continúa creciendo. Rosa María Díaz Arcos manifestó que los jóvenes muchas veces ven truncados sus deseos de estudiar, ya que al no haber suficientes espacios se incorporan a las actividades laborales, mientras que algunos que buscan alternativas tienen que viajar entre 1 y 2 horas a la localidad de Roberto Barrios. Agregó que algunos más
tienen que caminar hasta 3 horas a pie con todos los peligros que conlleva, por ello muchas veces no ingresan a la secundaria, a lo que se suma la falta de transportes que viajan siempre con sobrecupo, lo que ha ocasionado ya accidentes y también han cobrado vidas. En este escenario, los padres de familia señalaron que existe una secundaria y un CECIT, por ello la necesidad de que se amplíe las escuelas para asegurar la educación de los jóvenes de esta región, así como también su integridad. En la única secundaria que existe, los salones están con sobrecupo, cada uno tiene hasta 50 alumnos, por lo que también no es una educación de calidad, así lo consideran. Ante ello solicitan a las autoridades educativas, así como al Ejecutivo Estatal, que se creen las escuelas que se requieren en esta zona del estado y así los jóvenes tengan una mejor oportunidad para salir adelante. Hasta aquí la información que te presento esta tarde, Adolfo. Gracias, Rodo, por esta información. Abrazo, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Vamos a otros temas. Aquí le presento otro asunto relacionado también con el medio ambiente. Hace unos momentos platicábamos de la situación del polígono del Cañón del Sumidero. Hay otros temas. El día de hoy se hablaba justo en el Congreso del Estado de Chiapas, donde se estaba informando que nuestra entidad genera, escuche usted, 5,188 toneladas diarias de residuos sólidos y 3,891 toneladas son sólidos urbanos. El resto es de manejo especial, lo que coloca a Chiapas como el 10º lugar en el tema de la generación de residuos sólidos a nivel nacional. En nuestro estado existen 99 sitios de disposición final registrados. Actualmente 57 de ellos lamentablemente son a cielo abierto y esto por supuesto genera un tema de contaminación considerable. Aquí le presento parte de la intervención del diputado Juan Salvador Camacho hace unos instantes apenas en la sesión ordinaria del Congreso del Estado de Chiapas, donde además se le dio el sí a la iniciativa para el manejo de residuos sólidos que envió el gobernador Rutilio Escandón Cadenas y que fue respaldada por los diputados locales. Aquí parte de las declaraciones. Todo eso es lo que tenemos hasta ahorita. El asunto de Arriaga, diputado. El asunto de Arriaga va a pasar ahorita. Nosotros somos respetuosos de las leyes. En pantalla era parte de la declaración que hacía el diputado Marcelo Toledo Cruz en lo que respecta a la situación política en el municipio de Arriaga. Van a respetar más bien lo que dijo la Sala Jalapa, los integrantes del Pleno de la Sala Jalapa, del Tribunal, por supuesto, de la Federación. Esperaremos entonces ya que entren en funciones los regidores. Se acuerda, se armó todo un problema político. Ahora sí, le presento las declaraciones. Registrados en el estado, de los cuales 57 son tiraderos a cielo abierto, 29 son rellenos sanitarios, algunos de estos últimos intermunicipales, 10 son sitios clausurados a través de alguna medida de ingeniería ambiental y 3 son sitios que están abandonados. Todos los sitios son manejados por los ayuntamientos. El único que está concesionado es el que se ubica actualmente en Tuxtla Gutiérrez, que lleva por nombre Veolia Proactiva. Los residuos que generamos se derivan de nuestros hábitos de consumo y utilización de materiales, los cuales se asocian con su generación, tratamiento y disposición final. El escenario se complica debido a la falta de capacidades técnicas locales y la falta de transparencia en los procesos adecuados de planeación y gestión integral. Tiene parte de la intervención también el diputado, presentó una iniciativa parecida en cuanto al tema de la ley forestal. Vamos con mi compañero William Chacón, nos presenta aquí una historia realmente interesante y además triste. Se trata de Eduardo Santis, de 29 años, originario de Chenaló. Desafortunadamente fue despojado de sus pertenencias, lo engañaron pues al final de cuentas. William, buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo, buenas tardes a todo el auditorio. Así es, como bien dices, la historia de este joven desafortunado que fue despojado de sus documentos personales y 5,000 pesos en efectivo que le servirían para tramitar su pasaporte en las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la Torre Chiapas. Relató que alrededor de las 6 de la mañana arribó a la parada del transporte público ubicado frente a Plaza Poliforum para dirigirse hacia la torre. En su trayecto, un sujeto desconocido lo abordó para pedirle ayuda para cambiar un cheque. En la conversación se sumó otro sujeto desconocido y entre los dos convencieron a Eduardo de ir a cambiar el cheque a un banco con la condición de que le darían una parte.
Entre su solidaridad y ignorancia aceptó hacerlo. Lo llevaron por una calle de esa zona argumentando que se dirigían al banco. En el trayecto le dijeron que él cambiaría el cheque porque llevaba una identificación oficial, pero debía dejarles algo como garantía de que regresaría con el dinero, a lo cual también accedió. Desafortunadamente, en cuanto él les dio su mochila donde llevaba sus documentos y el dinero, los sujetos corrieron hacia una camioneta que los estaba esperando para luego tomar rumbo desconocido. Confundido y sin saber qué hacer, Eduardo caminó hacia la torre donde los vigilantes lo asesoraron para que fuera a levantar la denuncia correspondiente. Además, afortunadamente, entre algunos trabajadores lo ayudaron con dinero suficiente para trasladarse a la fiscalía y después regresar a su municipio, ya que no tiene ningún conocido en la capital. Manifestó que su intención era tramitar el pasaporte para irse a trabajar a Estados Unidos porque la situación en Sinaloa es muy complicada. Dijo que los 5,000 pesos los había ahorrado con mucho esfuerzo trabajando en el campo, de que dice que pues desafortunadamente ya no da para vivir ni para mantener a su familia, por ello tenía la intención de emigrar hacia el norte. Trascendió también que como han ocurrido ya varios casos con el mismo modus operandi, abordan a personas de otros municipios que viajan para realizar un trámite y que por obvias razones cargan cierta cantidad de dinero. Desafortunadamente, al ser de otros municipios, pocos son los que denuncian. La mayoría prefiere solo regresar a su casa con la impotencia de haber sido víctimas de la delincuencia. Es mi reporte, Adolfo, regreso contigo. Gracias, William, por esta información. Desafortunado que se esté lucrando con una necesidad y ojalá la autoridad también intervenga en este asunto. Lamentablemente son casos que se repiten. Abrazo, William, buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo. Vamos con más información sobre el tema, justo hablando de extorsiones. El día de hoy platicábamos con Carlos Méndez, auditor en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, y nos estaba explicando justo que los moteles, los lavados de autos, la compra y venta de vehículos, incluso los restaurantes son los negocios preferidos de los extorsionadores. Esto, por supuesto, para blanquear dinero, pero ahora se están enfrentando a una situación curiosa que tiene que ver con el pirataje dentro de la propia extorsión. Dijo que es el colmo que ahora los extorsionadores pues tengan competencia desleal, este fenómeno que tuvo su mayor auge, por supuesto, allá en el país del Salvador, y que al final de cuentas, dijo, esto comenzó cuando las personas estaban pidiendo dinero en las calles, una situación que, recordemos, se repite en el estado de Chiapas y particularmente en Tuxtla Gutiérrez. Ahora las personas que se dedican a extorsionar, también nos comentaba, se hacen pasar por integrantes de pandillas delincuenciales, no solamente para cobrar la cuota, sino también para generar más presión y más miedo en las víctimas. Sin embargo, nunca mantienen contacto visual con las personas agraviadas, todo lo hacen vía telefónica. Aquí le presento parte de la entrevista. Y va a la sociedad en general. Desde luego también se han tenido casos de empresas pequeñas, multinacionales todavía no se tiene ningún reporte, pero tampoco están exentas. Yo creo que pudieran haber algunos casos que a lo mejor ahorita no se sabe, no se tiene ningún reporte. Sin embargo, como estos dineros que se tienen a través de extorsión telefónica son muchos, pues ya también el propio extorsionador ha puesto negocios totalmente legítimos, dentro de los cuales te quiero destacar los moteles. Han creado moteles, han creado lavado de autos, han creado también estos tianguis de compra-venta de autos usados, y también han puesto en funcionamiento restaurantes. Bueno, ahí tiene parte de las declaraciones de Carlos Méndez, auditor en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Pasamos ya directo a la agenda nacional para seguir comentando los aspectos más importantes, en este caso en voz, por supuesto, de mi compañero David Morales, y esto que se reveló y que por supuesto está generando polémica a lo largo y ancho de la República Mexicana. Si creíamos que lo habíamos visto todo, no. Aquí le presento esta información, y es que Estados Unidos, y como usted lo escucha bien, está investigando al expresidente de nuestro país, Enrique Peña Nieto, por un tema bastante delicado y que tiene que ver con el soborno en petróleos mexicanos. David, buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Saludos, buenas tardes a todos. Vamos con la información nacional.
El expresidente Enrique Peña Nieto es investigado por autoridades de Estados Unidos por un presunto soborno en la compra-venta de Fertinal realizada por Petróleos Mexicanos en 2015. De acuerdo con documentación entregada por un informante bajo pena de perjurio, según las leyes de la Unión Americana, al Departamento de Justicia de ese país y a la Securities and Exchange Commission, por sus siglas en inglés, Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos y agencia del gobierno de esa nación, Peña Nieto recibió un soborno por autorizar la compra de la empresa privada con un sobreprecio que dañó al patrimonio de la petrolera y al erario. La agencia La Universal consultó a la agencia esta sobre la investigación, pero esa autoridad declinó comentar. El nombre de Enrique Peña Nieto se menciona en la documentación que está en poder de las autoridades estadounidenses y que apunta a su aprobación a cambio de sobornos para que el director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, pagara $635 millones por Fertinal, cuando esta empresa era efectivamente insolvente, con cientos de millones de dólares en deuda. Dos consultoras estadounidenses, así como la Auditoría Superior de la Federación, habían advertido que Fertinal se encontraba en quiebra, pues tenía una deuda bancaria de $264 millones y que solo disponía de $12,000 en efectivo en cajas. La situación de la empresa era tan precaria que un año después de ser adquirida por la entonces paraestatal, el director de Pemex Fertilizantes, Juan Alfredo Lozano Tovar, comentó en la sesión 05 ordinaria del Consejo de Administración con fecha del 21 de septiembre de 2016 que se consolidó la adquisición de Fertinal, recibiéndose en situación de crisis de liquidez con una capital de trabajo negativo y un riesgo inminente de quiebra, lo que generaría que se presentara un EBIT, que es algo así como utilidades antes de intereses e impuestos negativo, y que por lo tanto era necesario implementar un plan de choque para abatir costos. Aún así, Lozoya Austin habría recibido autorización del mandatario para adquirirla y entregarla a Fertinal, $51 millones para un reparto de dividendos antes de la operación de compra-venta. Este es el reporte nacional, Adolfo, regreso contigo. Gracias, David, por esta información. Estamos ya concluyendo esta segunda emisión. Por supuesto, abordaremos lo referente al mundo deportivo y también la parte que tiene que ver con la cultura y los espectáculos. Está ya aquí alistándose mi compañero Darwin Mendoza para que nos dé detalles de esta situación. Antes voy con mi compañero Antonio Zúñiga, y es que Chiapas está mejorando los resultados en la Olimpiada y por supuesto estamos hablando de las actividades del Nacional Juvenil 2019. Todo esto lo estará compartiendo en los siguientes instantes mi compañero Antonio Zúñiga, en cuanto por supuesto tengamos ya comunicación directa con él. Está ya en la línea, vámonos entonces con mi compañero Antonio Zúñiga. Adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes, un saludo para ti y para tu auditorio. Iniciamos con el tema deportivo porque, bueno, una vez terminada su participación de la delegación chiapaneca en lo que fue la Olimpiada y Nacional Juvenil 2019, bueno, regresaron con buenos resultados en cuanto a la obtención de medallas y posiciones respecto a la edición del año anterior, del 2018. Bueno, mencionarte que en resumen, las medallas de Olimpiada Nacional en charrería fueron 4 de oro, 2 de plata y 2 de bronce. El taekwondo logró 2 medallas de oro, 4 de plata y 6 de bronce. Patines sobre ruedas también sumó 2 de oro, 2 de plata y 8 bronces. Y en cuanto al tema de luchas asociadas, también dio 1 medalla de oro, 1 medalla de plata y 2 de bronce. Y bueno, asimismo también las disciplinas que brindaron medallas de oro fue atletismo, también fue por supuesto el tenis con Alexander Penagos. Y bueno, respecto al Nacional Juvenil, las luchas asociadas, taekwondo y tiro deportivo contabilizaron por disciplina 1 medalla de oro, 1 de plata y 2 bronces, mientras que el judo también se quedó con 1 plata. Y bueno, para registrar en el palmarés un total de 13 galardones. El total de medallas conseguidas por la delegación chiapaneca fue un total de 54 preseas entre oro, plata y bronce, esto en la Olimpiada, y Nacional Juvenil fueron 13 galardones en el medallero general. Bueno, fue sin duda un historial muy bueno para la delegación chiapaneca, que estuvo participando en el mes de mayo y lo que va del mes de junio. Terminaron su participación en diferentes sedes. Una de ellas, la más concurrida, fue en Cancún, Quintana Roo. Y bueno, vamos a pasar a temas de la Copa Oro, porque el día de hoy continúan también los partidos de esta justa de la Copa Oro que se realiza en Estados Unidos.
Panamá va a recibir el día de hoy a Trinidad y Tobago a las 6:30 de la tarde, y posteriormente Estados Unidos le hará los honores a Guyana a las 9 de la noche, estos dos partidos, para cerrar las acciones del día de hoy, recordando que ayer se enfrentó Jamaica con Honduras, y Jamaica dio la sorpresa y derrotó 3-2 al cuadro hondureño. Y bueno, también en lo que respecta a las actividades de la selección mexicana, el día de mañana a las 9:30 de la noche, como podemos ver ahí en pantalla, 9:30 de la noche, México se va a enfrentar contra la selección de Canadá, esto a las 9:30 horas, bueno, esperando que la selección mexicana continúe con buen ritmo. También el día de hoy, los dirigidos por Gerardo Martino hicieron la sesión matutina de entrenamientos, y esperemos, Adolfo, que la selección tricolor siga por el buen camino en la Copa Oro y que también sea uno de los favoritos a levantar esta copa. Y bueno, esa sería la información más relevante del día de hoy, Adolfo. Regreso contigo. Gracias, Antonio, por esta información. Ya para concluir esta segunda emisión, le doy la bienvenida a mi compañero Darwin Mendoza. Buenas tardes, Darwin. Vámonos de lleno con lo más importante en el rubro de la cultura y los espectáculos. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte este 18 de junio y bien comentarte acerca de la exposición de la figuración a la abstracción que reúne las obras de los artistas Blanca Ricci, Manuel Kunjamá y de los japoneses Michiko Tsurugamaki y Sachi Okai, que fue inaugurada el pasado jueves 13 de junio en la Galería de Arte Contemporáneo del Centro Cultural Jaime Sabines. El espacio alberga las 65 piezas de esta exposición, que son presentadas en mediano y gran formato, realizadas con técnicas de mixtas sobre lienzo, óleo, collage, tinta sobre papel japonés y acrílico sobre papel. De acuerdo con la artista visual Blanca Ricci, quien nos dio una entrevista, esta exhibición intenta compartir la diversidad cultural y sobre todo representar a través de los colores y las formas a México. Esta exposición, en el texto de sala de la exposición se puntualiza que esta constituye una rica muestra de estilos y formas que denotan no solo la diversidad cultural, sino también la apropiación de lenguajes que seguramente son retomados del entorno inmediato de cada artista. Esta exposición está vigente desde acá todo el resto del mes y está en un horario de 10 de la mañana a 8 de la noche. Perfecto, Darwin. En el aspecto de los espectáculos, ¿qué nos traes el día de hoy? Pues el fenómeno de Edith González, a casi ya una semana de su muerte, sigue dando de qué hablar, y ahora fue su hija Constanza quien escribió una pequeña carta, la cual fue compartida a todo el público del programa Ventaneando, en donde el hermano de la fallecida actriz leyó las palabras que Constanza escribió sobre su mamá, y en ella mencionaba algunos de los recuerdos, como por ejemplo que fue una excelente madre, que no le importaba llegar lo cansada que fuera, siempre tenía un beso para su hija, y que no importaba que al día siguiente a las 6 de la mañana Constanza la estuviera importunando dentro de sus sueños, sino que siempre tenía tiempo para jugar. Entre las palabras que están más simbólicas de esta carta es que dice: cuando yo tenía 4 años, mi mamá se fue a Colombia a hacer una telenovela llamada Doña Bárbara, y ella fue Doña Bárbara, la mejor Doña Bárbara. Mamá, aunque Doña Bárbara es un personaje muy fuerte, independiente y macho, yo hubiera querido ser la mitad de mujerón que fuiste tú, porque a comparación de ella, en vez de enfrentar al mundo con odio, lo venciste con amor. Te amo, mamá. Sin duda unas palabras bastante fuertes y emotivas, sobre todo de Constanza. Perfecto, Darwin, con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta segunda emisión. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Alex Castillejos en la producción, el ingeniero Juan Carlos. Darwin, gracias, buenas tardes, buen provecho. Mañana en punto de las 8 de la mañana.